Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La cita que tenemos todos los jueves. Recuerden que este espacio es un espacio de servicio que lo que busca a través de la escuela es poder difundir la información de los 9 círculos de sanación, de los 72 ángeles. Es un espacio construido a través de, pues, el aprendizaje que he tenido durante estos 19 años y también he construido mucho en comunidad, ¿no? De lo que se va gestando y se va dando ahí. El propósito de acá, que dedicamos estas 2 horitas los jueves es, como les decía, difundir sobre todo la información de los 72 ángeles con un propósito específico y es el despertar de conciencia. Entonces, tenemos preguntas, señor Andrés. Sí, creo que hay una película que a mí me impactó mucho. Esa película la vi cuando empecé a estudiar contigo, que era la de Contacto, ¿sí? Y Contacto, se los recomiendo a todos. ¿Lo han recomendadísimo. visto? 1999. Jodie Foster. Jodie Foster, sí. Y la chica se enamora de como un antropólogo católico, Es cristiano, una pregunta. y él le hace unos cuestionamientos desde la razón o la filosofía religiosa o espiritual. Y ella, pues, digamos que no sabe cómo responder desde ese lugar. ¿Sí? Que no sabe cómo responder. Porque lo que le sucede, pues, o su forma de ver las cosas para ella, Dios no existe, o Dios, esa forma religiosa o espiritual. Entonces, pues hoy te hago una pregunta con respecto a los ángeles, es en tu vida, ¿cómo ha sido Dios? ¿Cómo han sido los ángeles? ¿Cómo ha sido en tu experiencia personal? Esto que nos compartes y que pues, nos has ayudado a tantos a estar mejor, a tener comprensión de la existencia de la vida o como nos decías en muchas ocasiones, tener fe. Pero eso no es una pregunta relacionada con lo que hablamos. Porque es con los ángeles. Ah, sí. Sí. Bueno, no se vale. Pero digamos que lo que personalmente a mí me pasó es que yo entré a este mundo porque no tenía opción. En realidad no, yo no creía en absolutamente nada ni en nada, o sea, era como una vida sin sentido, ¿no? Siempre sentí como que la existencia no tiene ningún propósito, ningún sentido y yo no entendía por qué uno tenía que ir al colegio, yo no entendía, o sea, aún no lo entiendo, por qué uno tiene que ir al colegio, por qué uno tiene que hacer esto, porque sí, como ese de la vida, y siento que a muchas personas se les facilita mucho la existencia y encuentran un propósito y estudian y hacen, sí, como y yo no, y parte de ese ejercicio de entrar a este mundo fue mi mamá, que me trajo por su propia experiencia de vida y que yo no tenía ningún lugar. Lo que me pasó a través del tiempo fue que yo empecé a conocer algo que yo no conocía y era el mundo transpersonal, ¿sí? Como todo esto de, ok, o sea, mis emociones no son, yo no soy mis emociones, yo no soy mi cuerpo, no soy mi pensamiento, ¿sí? No me hacen, el otro me hizo, nadie me hace, yo soy responsable. Empiezo a tener una cantidad de herramientas que me permiten desenredarme un poco de eso y empezar a vivir la vida muy transpersonal, en el sentido de hacerme responsable, yo tomo mis decisiones. Pero en realidad confieso
por mucho ese tiempo yo no entendía nada de los ángeles. A mí me seguía pareciendo que era, no sé, un esquema ilusorio de todos los seres humanos para poder sostenerse en el mundo que aún me costaba, pero pues que ya era un poco como, ok, yo soy creadora de mi existencia, entonces no tengo por qué vivir la vida como me dicen que tengo que vivir, si no la voy a poder crear yo. Pero todavía seguía muy guardado ese sentimiento de no entiendo qué estoy haciendo aquí. O sea, o sea, sí, ahora ya la paso mejor, pero sigo sin entender. Y muy a dejarme llevar, sin, como cuando uno sale de la casa y no sabe para dónde va, pero resulta en el mejor restaurante. Y como salí, no sabe para dónde iba, me encontré a alguien, me invitó a almorzar y resulté en el mejor restaurante, comiendo la mejor comida y dije, oh, wow, ¿qué fue esto, no? Pero sin conectarme, era como que salía del restaurante y seguía sin sabor la existencia. Y, y lo que me mantenía en fe, yo me acuerdo que era algo que yo decía mucho y que fue algo que me ayudó, que creo que me sostuvo por mucho tiempo en la vida, es que empecé a sorprenderme con la misma existencia, salir de los esquemas que hemos creado, como la ciudad, el edificio, el carro, el banco, y empecé a ver más allá y decir, uff, el universo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que el universo? ¿Cómo así que el sistema solar? Sí, ya no es de ese estado de los planetas que irán, que es muy técnico, pero en realidad uno no experimenta eso. Y empecé a preguntarme sobre el sol y cómo es que es posible que todo este caos, entre comillas, esté pasando afuera en las galaxias y todo esto que está pasando y que nosotros sigamos aquí vivos. Y a partir de eso hago una lectura muy bella de un libro que se llama El arameo en sus labios. Había algo que me sucedía siempre durante este tiempo, aunque tuviera esa desconexión, es que Jesús siempre fue como una pregunta para mí. Es más, siempre hablaba de Jesús y lloraba. Yo decía, pero si yo soy atea, ¿por qué lloro por Jesús? Entonces, el arameo en sus labios empieza a explicar. Es un libro muy, muy bonito, es un poco complicado de leer, es súper chiquitico y habla dice cuál es la raíz, cómo la raíz aramea crea el idioma hebreo y el árabe y cómo andan agarrados estos dos, siendo que sus raíces tienen el mismo lugar y que sí tienen unos significados profundos espirituales muy grandes. Una de las explicaciones a mí me estalló la cabeza porque la comparé con, a mí lo que me trajo fe verdadera fue algo muy chistoso, pues no chistoso, sino muy curioso, y fue entender la física cuántica. Porque la física cuántica dice todo es onda y partícula. Onda, frecuencia y partícula ya estructura, ¿sí? Como lo que conocemos. Y decía que la onda se comporta, se genera partículas según de quien lo esté viendo. Entonces, en ese momento me pregunté quién nos está viendo para que podamos ser partículas. Y para mí la existencia de Dios dejó de ser un tema religioso y se convirtió en una experiencia de vida, porque alguien debe estar viéndome para que yo pueda existir. Y a partir de eso empieza a forzar, como fue como un impacto, y dentro de las frases era muy bonito. Algo hablaba de, tengo que traer ese libro, lo tengo en San Francisco porque tengo señalada exactamente la frase que me recordó ese lugar, eso que dice la física cuántica. Para mí fue entrelazar eso y decir, sí, como sí, hay algo que hace posible todo esto más allá
de mi propia voluntad, porque, digamos, a lo transpersonal te lleva mucho a que eres tú el creador de tu existencia, sí es verdad, entonces se vuelve mi voluntad, ¿no? Como un poco como, pero uno sigue estando muy solo. Entonces, en ese sentido fue eso, y después de esto, pues empieza toda esta experiencia con, además que es a través de las crisis materiales, porque creo que podríamos también hablar del sol de esa forma, a través de las crisis donde se localiza en la carta astral del sol. Dentro de la crisis material, digamos, la crisis material me tocaba hacer un programa de una formación de angiólogos, porque era lo que sostenía un poco de gente que estaba trabajando. Sí, sí, esa era mi crisis, ¿no? Era como, quiero ir a descubrir la verdad del universo, si no, ay, ¿cómo le pago el sueldo a esta persona el otro mes si no tengo? Sí, o ya van a entrar un poco estudiantes, sí, y yo no tengo nada, y dentro de esa crisis material, que es como, pues esto tiene que, hay un compromiso, hay que sostener, empiezan a aparecer una cantidad de información que yo no sabía que podía saber, y en eso empieza un contacto muy profundo con los ángeles, pero seguía siendo información. ¿Sí? Hasta el 2020, que hacemos una ceremonia de círculo de sanación de belleza, y la dirigimos nosotros en casa. Y yo muy como, ay, sí, Dios mío, ayúdame, sí, como cuando uno hace... Yo dije, no, sí, ¿cuál es el propósito que le va a poner a esta ceremonia que vamos a sostener este círculo? O sea, yo creía que creía, ¿no? Era como sí. Y yo deseo despertar. Y ese instante, todo estalló en caos. Y todo ese caos fue lo que me trajo tanta fe. A Los Ángeles, yo lo he dicho hasta hace muy poco, yo vi por primera vez Los Ángeles. Y fue impresionante. Y de verdad un trato de buscar muchas cosas de lo que me sanaron. Y fue ahí. Y hoy, y siempre me pasa, ahorita antes de iniciar le digo a Nati, es mucho como no sé qué hablar. Y siempre me ha pasado, no sé qué decir, o sea, como que me dicen una conferencia de tal cosa, yo sí, listo. Pero en este instante algo me pasa, y los que han estado en clase yo creo que lo pueden ver, o ustedes lo han visto mucho, tal vez en este lugar, y es que muchas de las palabras y el discurso como empiezo, no viene preparado en ningún lugar. Entonces al principio empiezo a cantinflar, como me dicen, como tita, y de pronto, y me escucho a mí misma diciendo lo que digo, y me sorprendo porque tampoco lo sabía. Entonces, digamos que eso ha sido como y obviamente una mente que necesita mucha comprobación. Yo siempre he dicho, soy la persona escéptica con más fe que hay en este mundo. Porque primero me digo yo, mi primer paso frente a cualquier cosa es, no te creo. ¿Sí? Y después lo compruebo en lo que es en mí para poder creer lo que hay ahí, ¿no? Que es como un trabajo que he hecho. Entonces ese ha sido como mi tránsito dentro de eso. Cada uno de nosotros tiene que hacer ese tránsito, porque el maestro Shiva Shambho dice algo muy bello y que también yo me pregunto mucho, es como, ¿de qué vale que leas tantos libros, que sepas tantas cosas, si en la práctica no hay nada? ¿Sí? Y eso es muy importante. Creo que de cualquier forma que yo me quiera conectar con lo divino, la práctica, como esto que estoy haciendo. Por eso las meditaciones de las mañanas con los 72 ángeles de amanecer son tan importantes. Porque todo esto que yo les voy diciendo a través de estos encuentros se vuelve en práctica ahí. Ahí es donde encuentran la práctica del ejercicio de entender si es verdad o no es verdad. Que todo eso empieza a ser una experiencia, pero mientras tanto se van a quedar solo con información. Ya si yo quiero ahondar más en cosas, digamos, hay muchas cosas en las que uno puede entrar.
Ahorita estamos hablando con Quique y él ahorita el 15 de junio va a hacer un taller de respiración. Yo ahorita leía un poco, más vale un gramo de práctica que una tonelada de conocimiento. Así es, Vivi. Muy bien, su merced ya está conectada. Hablamos con Quique y él me mostró un flyer que va a hacer un taller de respiración que les recomiendo a todos ahorita el 15 de junio. Pero decía taller de respiración y en realidad sí queda corto ese título. Porque es que es un taller que es una práctica que te lleva a encontrar esos lugares de explosión de... Ya no solo es una teoría, sino es en verdad, es una experiencia que la divinidad vive en mí. Y eso es lo que haces tú con esas meditaciones, que se los recomiendo a todos. De verdad, no solo publicidad política pagada, sino porque es un espacio y Quique es una persona que tiene unas capacidades, unas habilidades, porque lo ha experimentado. Ha sido su práctica. Y es un lugar en donde uno dice, yo no puedo creer que a través de la respiración, algo que preguntaban hace 8 días, la respiración, no puedo creer que con solo mi respiración yo pueda llegar a esos niveles de introspección, a medicina, entro en mi propia medicina. Y esas experiencias son mucho más valiosas que leerse 500 libros sobre cómo respirar. Yo siento que la práctica es muy importante, súper recomendado. Ahorita de pronto Natis comparte el celular de Quique por si los que están en Zoom quieren participar en el taller, que es muy lindo. Mira, Juan quiere. Y hace parte de este ejercicio. Digamos que nosotros hasta ahora, como en esto que estamos construyendo, porque es algo que se construye con el tiempo. Hace un maestro, un gran amigo, el Jate Fito, charlábamos sobre algo que él está sintiendo y viendo que están haciendo en el mundo, que él lo llama urbano ancestral, que se ve que están haciendo, pero esto es para que ustedes lo entiendan, es como la corriente nadaísta, que era colombiana, creo que era, que fue un movimiento, pero se vio que era un movimiento hasta que pasó. No es algo como, va a sacar esta moda y volver la corriente nada, sino que es algo que en el inconsciente colectivo empieza a procesarse, ¿sí? Y alguien es capaz de ver cómo empieza, y la gente lo va construyendo. Y esto es lo que siento un montón con Los Ángeles. Es algo que llegó y que se ha ido tomando y ha ido creciendo y que se ha ido alimentando. Hace poquito fue muy bello porque preguntaba, hace 10 años que seamos 72 ángeles, nadie hacía los 72 ángeles eso. Mi hermano me dice que se ha encontrado en TikTok una cantidad de talleres que hablan sobre los 72 ángeles. ¿Cierto? Y uno es como, algo está creciendo. Y les invito a los que están haciendo las meditaciones y todo eso, dibujen, escriban, canten, porque eso están haciendo, todo eso son parte de esas frecuencias que empiezan a bajar en todos, porque se empieza a crear una masa crítica. Asimismo, pasan las guerras. ¿Sí? Es decir, dura tiempos una cantidad de gente en los sueños, en los sentimientos, viendo que viene algo, hasta que explota una guerra porque estamos interconectados todos. Entonces hace parte como del movimiento, de la experiencia que tenemos nosotros para hacer esa conexión que es la práctica, ¿no? Cómo llevo esto que es conceptual, porque creo que por mucho tiempo fue un concepto para mí, pero que de cierta forma fue lo que me salvó mucho la vida en muchas ocasiones, hasta que se convirtió en una verdad. Y me confundo, obviamente, hay cosas que lo confunden uno, pero anoche incluso suelo hacer algo que les recomiendo mucho a las personas, y es cuando estoy muy confundida, escribo todo lo que tengo en la mente, saco, porque es que cuando queda embotado en la cabeza, uno lo que hace es perderse en eso. Y esta mañana dije, lo primero que yo hago siempre cuando
fue una práctica que me ayudó mucho porque yo decía, con el diagnóstico de bipolaridad yo tengo que saber en qué estoy. Si estoy en manía, si estoy normal, si estoy en depresión. Entonces, fue un hábito que tengo hace muchos años. A mí me diagnosticaron eso hace como 10. Y es un hábito que tengo muchos años, es antes de abrir los ojos, sentir cómo estoy. Abro los, estoy así, me despierto. Uno se despierta y no abre los ojos inmediatamente. No. Se da cuenta, uno está ahí despierto. Y lo primero es que me siento a mí mismo. Y he adquirido tal habilidad que yo sé cómo estoy. Antes de levantarme, ¿qué es lo que siento? Y esto es muy importante, el sentir, porque yo me hacía otra pregunta hace poquito. Yo decía, si uno no tiene un lenguaje, ¿de qué forma ese pensamiento? ¿Sí? Digamos que Victoria no tiene un lenguaje, no, todavía no ha aprendido un lenguaje concreto en qué piensa ella. Y entonces lo que está pensando es lo que piensa es en las emociones. Entonces el lenguaje llega con formas, sonidos, colores, con todos los recursos que hay ahí, sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces lo que yo aprendí con el tiempo fue a quitarle el pensamiento al lenguaje, ¿sí? Porque si yo soy alemana, pienso en alemán. Si soy inglesa, pienso en inglés. Sí, pues estoy pensando en un idioma que lo que hizo fue decirme, todo eso que usted siente en el universo tiene un nombre. ¿Sí? Entonces, si estoy cansada, o sea, la sensación de cansancio en el cuerpo, llega a mí, me enseñaron que se llama cansancio, entonces pienso que estoy cansada. Pero si yo no tengo esa palabra en ningún lenguaje, ¿qué es lo que llega a mi mente? ¿Cómo lo pienso? Y es en sensaciones. Y entonces así logro sentirme tanto a mí que logro saber si un día estoy, ¿cómo estoy? Entonces yo ya abro los ojos y digo, estoy amargada. Y esta mañana me sorprendí porque estaba muy bien. Me levanté y dije, estoy muy bien. Bajita, pero estoy muy bien porque me siento. O cuando llega el mareo, que el mareo es que se enchuquiza uno un poco, como fue muy gracioso porque anoche estaba un poco mal y entonces dije, voy a ver una película de Netflix. Bien cursi porque uno necesita esas cosas que no lo hagan pensar a uno nada. Y hay una película de adolescentes, siempre busco comedia romántica. Y había una película que no me acuerdo, como Muy Alta 2, algo así se llama, no sé. Y el contexto de la película era que la chica se tenía que presentar una obra de teatro y emerge en ella una voz que le dice que no puede. Y yo, no puede ser cierto. O sea, todo el tiempo era la voz deteniéndole y dice, pero esa voz no existía, pero no sé qué. Y la hermana le explica y yo decía, o sea, vengo a ver una película cursi y ok, me están dando una lección, o sea, me están mostrando que muy bonito cómo funciona el universo. Entonces, siento que es muy importante aprender a sentirse uno mismo, sin palabras, porque las palabras lo encierran a uno dentro de un lenguaje que está limitado, ¿sí? Cuando uno se siente, sale del discurso del pensamiento y entiende dónde está, que es un poco como el ejercicio de, no sé por qué llegué hasta aquí, pero bueno, creo que ahí está la respuesta. Entonces, sentirlos, que mucha gente dice, yo quiero sentir los ángeles. Empieza por sentirte a ti. Porque cuando me siento a mí mismo, sé que no me pertenece y que está llegando, que va. Otra cosa es quien nació con el chip prendido y siento que el universo no se acaba. Ese también tiene que aprenderse a sentir a sí mismo para poder diferenciar dónde está, qué pasa, ¿no? Dónde me siento, qué hay ahí, cómo se construye. Entonces, pues bueno, eso hace parte del ejercicio que también de estas conversaciones que son importantes,
porque no solo es como ir a hacer la práctica a ciegas, sino entender realmente qué es lo que estoy haciendo, que es mucho, que es muy importante para no confundirse, en el sentido de que cuando llegue algo, yo ya sé cómo, qué hacer, ¿no? Como, es que esto es esto, ya entiendo, y no confundir, ¿no? Como, entonces, a lo muy religioso, hay demonios, hay malos, sino vamos a descontextualizar eso un poco para entender un poco qué es lo que se está moviendo aquí. ¿Listo? No sé si tengan preguntas por acá. Sí, María. Bueno, acá hay más preguntas. Espérenme un momento, señora. Ahorita que estabas hablando, que de alguna manera tú pudiste como encontrar tu fe de lo de la física cuántica y todo eso. A mí me pasó que yo comencé a acceder a esa información porque yo quería saber cómo modificar la realidad. O sea, cómo quiero deformar la realidad, modificar, no sé, hacer algo con eso. ¿Tú cómo has vivido esa experiencia de modificar la realidad o el mundo físico? ¿O cómo ha sido? Se puso pesada. O sea, que la soltaba. Bueno, esto va a ser chino avanzado, cabeza, sí. Ay, Yo hablaba, ahorita estaba hablando eso con Kiki, y que le he repetido muchas veces acá. Tenemos dos orígenes. Uno del origen de la casa de mi papá. Mis papás se divorciaron. Voy a poner un ejemplo. El papá de todos se divorciaron. Y mi papá es alemán, ¿cierto? Va así, con una estructura totalmente diferente. Y mi mamá, costeña. Para que pongamos dos culturas bastante, ¿sí? Como que el alemán, pero el cumplimiento, lo que eso no importa nada, Barranquilla, el carnaval, estamos todo el año, bueno, no sé. Es que es muy importante esas diferencias porque yo vivo constantemente en las dos casas. Normalmente los hijos se quedan con la madre. ¿Sí? Aquí también, pero nuestro papá nos llama y nos hace videollamadas y una cantidad de cosas. Pero pues como me han creado es como mi mamá. Entonces, yo no puedo hacer lo que hago en la casa de mi mamá, que es barranquillera, cuando voy donde mi papá, que es de Berlín. ¿Sí? Y que hasta hace 30 años salieron del Bielorruso. Sí, es que esos contextos son muy importantes. Porque, y tampoco voy a traer las costumbres de mi padre, las leyes y las formas de mi padre, a donde mi madre, porque voy a entrar en conflicto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos en este planeta Tierra creemos que no tenemos, vivimos con abandono de papá. ¿Sí? Y vivimos una vida en donde solo nuestra madre existe. Y yo les estoy contando la historia de Jesús. Sí, es que es la misma historia. Entonces, la única que me ha criado y me ha dado cosas es mi mamá. Y entonces, pero algo dentro de mí me dice que tengo papá y además que es otra historia. Cuando yo encuentro a mi padre, resulta como Po en la tercera película. Cuando yo encuentro a mi padre, me encuentro con un mundo que yo no conozco y me asusto. Y el problema es que entra en cortocircuito con todo lo que me han dicho que es verdad. ¿Mm? Pero el día que encuentro a mi padre ya no me suelta. ¿Sí? Y mi tarea es cómo vivo en la casa de mi mamá con esto nuevo que me encontré. ¿Mm? Entonces, hace poquito, hablando con los seres de luz, me decían mucho, el pensamiento es una forma muy arcaica de construir las realidades. ¿Sí?
porque seguimos porque además el pensamiento está sujeto a un idioma, como lo construimos nosotros, está sujeto a un idioma. Imagínate que yo toda la vida he hablado español y resulta que mi papá es alemán y estoy intentando comunicarme con decirle por qué me abandonó, de dónde soy, quiénes son mis padres, pero de dónde vengo. Y el man me habla en alemán, entonces que me toca aprender alemán, una cantidad de cosas que van haciendo. Y todo esto para decir cómo modificó la realidad. Y es que empiezo a darme cuenta que la realidad en la cual he vivido tanto tiempo no es la única. ¿Cierto? Y que si yo combino la tecnología alemana con la buena onda barranquillera, pues hago, imagínate, una empresa con la tecnología alemana, el cariño de los barranquilleros, le pego al perro. ¿Y usted qué hizo? Porque, wow, eso es increíble, porque te pasó esto, porque empiezo a combinar las dos tecnologías. Y en este caso, la tecnología del Padre tiene que ver con todo lo que nosotros llamamos el mundo espiritual. Lo invisible. Y la tecnología de la madre es todo lo que llamamos mundo material, pero no el mundo material de las ciudades materialistas, sino la tierra, la madre tierra. Y hay cosas que a la madre le gustan que son así. Y por más que el papá lo diga, le dice que su papá vaya a mandar a la casa de él. Aquí no me venga a decir cómo tengo que hacer. Pero en una buena combinación de las dos, la modificación de las realidades es 100% posible, pero solo si he aprendido realmente alemán. Y he descubierto el alemán que llevo en mí y todo esto que realmente soy. He descubierto mis raíces, mi verdad, todo eso que está dentro de mí. No sé si me hago entender con esta analogía para que, sí, como cuando yo entro al mundo espiritual y empiezo a trabajar todo este tipo de cosas que estoy haciendo, a meditar, hacer respiraciones, la meditación, el mundo espiritual es el paso siguiente a lo transpersonal. Es decir, yo no entro al mundo espiritual para hacer más plata en mi casa. Sí, porque eso sería llevarle las formas de mi madre a mi padre. Sino lo que estoy tratando es de entender otros idiomas, otras cosas que en algún momento pueden entender eso en conjunto y transformar. ¿Sí? Para mí la experiencia ha sido bellísima porque es muy evidente. Y el problema es que entre más la practico, es decir, entre más contacto tengo al entendimiento de lo espiritual y más contacto tengo en el mundo material, el pensamiento se materializa más rápido. ¿Mm? Pero entonces ahí hay que empezar a cuidar el pensamiento. Y el pensamiento se cuida con el tipo de emoción que tengo. Yo no puedo estar creando desde el miedo. Porque como dice la ley de la madre, te lo cobra. Porque resulta que en la ley del padre el miedo no entra. Y es la ley kármica, ¿no? Entre menos karma generes acá, más fácil, más liviano vas a poder habitar los mundos espirituales. Y lo que es importante, ojo, lo material, las ciudades, los humanos hemos creado un mundo artificial, que hay cosas que son muy importantes en ese mundo, que no son verdad para la madre, que han sido tomados desde la madre y uno los puede entender cosas, pero que son artificiales, son de plástico. Las leyes de la madre son orgánicas. ¿Sí? Porque ¿qué es lo artificial y qué es lo de plástico? Quiero que durar en un trabajo siempre. Lo orgánico no es para siempre, tiene ciclos.
como Andrés me decía, no todos los meses la economía es la misma, yo quería que se quedara estática. Sí, estática. Y entonces, como no, porque es orgánica. Y eso es una ley de la madre. ¿Sí? Entonces, uno no puede crear en el mundo de la madre cosas que duren para siempre. Porque eso es totalmente de plástico, eso es inorgánico. Es imposible. En cambio, en el mundo del... ¿qué? Todo tiene su final, nada lo pasa. En cambio, en el mundo del Padre, todo es eterno. Y por eso nuestro deseo tan grande a veces de traer esa eternidad. El mundo del Padre, todo es eterno. Entonces uno empieza a entender leyes que son totalmente diferentes y que uno tiene que saber cómo aplicarlas y en qué, ¿no? Y esa va siendo la maestría de entrar en un mundo espiritual. ¿Sí? Como empezar a tener el entendimiento de la madre y del padre. Listo. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Tengo ganas de hacerte preguntas más como personales. Ah, ok. ¿Alguien más tiene aquí? ¿Alguien más de tope? Y me llegó, se me va a escribir. Y es, ¿a cuántas personas crees que has llegado con estos años? No tengo ni idea. En realidad no tengo ni idea cuántas. ¿Cuántas experiencias te han? Has dicho, no, yo solo hice o hablé o... Y, Muchas. muchas. Debes, sí, pues uno todos los días se encuentra con alguien, ¿no? Y como ves Los Ángeles o... Pues yo sí no entiendo por qué estoy aquí. O sea, es decir, como no entiendo, ¿no? Como cuando me siento a hacer estas charlas o cuando estoy en consulta y todo eso, yo estoy ahí y es como si otra presencia habitara mi ser y es quien ayuda a hacer el proceso. Pero siento que han sido muchos, ¿no? Ha sido como mucho trabajo por muchos años, mucha gente. Hace poquito veía fotos, Natis, de todos los graduados de los talleres que hacíamos en la escuela. Uf, era mucha gente. A veces teníamos como 60, 70 estudiantes en la escuela, pasando, haciendo. Y creo que eso es lo que de cierta forma estamos buscando ahorita otra vez, a partir de la otra semana ya tenemos casa, escuela de Los Ángeles en Bogotá. Y la intención es eso, que la gente empiece otra vez ahí. Y siento que han sido muchos también. Pero no los tengo guardados como moneditas. O sea, mejor dicho, no es un... ¿Y esas personas, cuántas personas han Uf, impactado? yo creo que muchos, porque la mayoría de las personas que se estaban formando como terapeutas. Entonces esas personas estaban buscando tocar más. Me recuerda un poco la película, una cadena de favores. ¿Se han visto? Esa película es súper bonita, se la recomiendo, una cadena de favores. No, es de un chico que hace un favor a alguien y le dice, ¿cómo te lo pago? Haz un favor a 2 personas y que lo hagan por ti. Y empiezan a hacer una cadena de favor. ¿Por qué me ayudas? ¿Cómo te pago? No. Lo hago en nombre de tal persona. Y entonces se empezó a hacer súper bonita esa película. Y siento que es mucho como ese lugar que hay dentro del ejercicio. No sé cuántas, espero que muchas. ¿Tienen preguntas aquí? Sí, sí, qué pena contigo, es que no se escucha bien las preguntas que te hace, no sé si solo me pasa a mí, porque la Bueno, voz es muy bajita, o sea, no sé si solo me ocurre a mí, pero en esa parte me perdí, listo, qué pena. listo. Acá está. Bueno, listo, de una. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Moni, la que escribió Jamie, Dime. que dice, a nivel físico ocurren ciertos tipos de cambios a medida que uno se introduce en la meditación. Por ejemplo, gripa, vómito, mareo.
Sí, todos, sí. Todos los anteriores. Eso se llama la purga, que también lo hemos hablado acá. La purga es porque lo que sucede es que este cuerpo es una tecnología muy avanzada. Y volvemos al sentir, ¿no? Que está relacionado mucho con lo físico. Todo lo que sucede a nivel mental y emocional al final se manifiestan corporalmente, ¿no? Entonces uno tiene miedo y lo siente, uno siente amor y lo siente. Si empieza todo esto a pasar, la rabia, entonces el dolor, la enfermedad, todo empieza a suceder a nivel del cuerpo físico. Entonces, cuando uno empieza un proceso con las meditaciones de los ángeles o va a medicina o empiezan unos procesos espirituales fuertes que la gente realmente se involucra con eso, el sistema empieza a mutar y a cambiar y empieza a sacar como cuando uno está intoxicado. Entonces uno se intoxica y le da diarrea, le da vómitos, ¿sí? Empieza a sudar porque el cuerpo está tratando de sacar ese agente externo que ya no está funcionando dentro del cuerpo para limpiarlo. ¿Sí? Entonces, muchas veces todo eso se llaman alivios. Entonces, en la medicina se llama alivio porque uno vomita y se alivia. Hace, ¡oh! ¡Qué alivio!, ¿no? Como porque saqué aquello que me estaba congestionando. A nivel espiritual pasa lo mismo. Entonces da dolor de cabeza, el cuerpo. Entonces, cuando uno se enferma, por ejemplo, cuando da gripa, yo sé cuando me enfermo es porque tuve un ataque leve. Fui totalmente poseída, así como me dio una ira, una rabia, así fuertísima. Al otro día, ¡pim!, enferma. O sea, como ahí es cuando uno dice, se modifican, empiezan a modificar. Inmediatamente, ¡pum! Antes me pasaba, pero duraba 15, 20 días para que me pasara, entonces yo no veía la causa y el efecto. Pero ahora con el tiempo se va manifestando inmediatamente. Entonces, lo que he aprendido es a mantener este tipo de emocionalidad que es como armoniosa, gozosa, para que no tenga que a través del cuerpo depurar las emociones. Sí, me hago entender. Entonces, sí pasa, hace parte del ejercicio y para que empiecen a observar los que están haciendo la meditación, se empiezan a sentir. Un día se sienten muy cansados, el otro entonces medio dolor de cabeza, tan maluquera, todo eso. Es porque se está haciendo un proceso de depuración y de limpieza. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por aquí? Es importante porque lo que yo estoy diciendo se va a entender a nivel, todos aquí tenemos unos niveles de conciencia totalmente diferentes. Entonces, cada quien lo está entendiendo a su nivel de conciencia, ¿sí? Si algo de lo que yo digo no lo entienden o no es claro, me lo dicen para yo poder manifestarlo de otra forma para que sea mucho más claro y no como, ay, no, voy a preguntar, entonces tengo un nivel de conciencia más bajo. No, eso no, sino que es importante que esto quede claro para todos en cualquier momento. ¿Listo? Vivi, ¿qué? ¿Qué está preguntando Vivi? ¿Lees, Natis? Si me acerco mucho, se me ve la sala. Espérame que no me sale. ¿Solo la práctica convierte el conocimiento en certeza profunda? Claro, o sea, no es puro conocimiento como los chicos de ahora, ¿no? Como saben todo por internet, creen que que en realidad son eso, y es pura información. Si no se lleva a la práctica, pues yo puedo decir, sí, yo sé cómo se hace un sancocho. ¿Lo ha hecho? No. Solo hasta que lo hace uno, si es como uno ve una torta, está re fácil de hacer. Harina, huevo, sal, azúcar y horno. Re fácil. Digo, ahí uno lo hace, porque son. ¿Por qué no me
salió. Porque no me salió, pero sí estaba tan fácil, porque solo la práctica es realmente quien hace que el conocimiento sea profundo. Y ha sido para nosotros, de todo, digamos que una de las cosas que más me gusta a mí hacer es ir, probar y embarrar. Y como, ¡oh! Es verdad que no se debe hacer eso, porque entonces ya se convierte en un conocimiento para mí, no solo información. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Moni, yo te quiero hacer una pregunta. Oh, por Dios. Tú en sesiones pasadas hablabas de la reencarnación y, digamos, a través de experiencia he venido conectando con algo y me parecería bonito que lo pudieras hablar y es cómo se puede trabajar el miedo con relación a la muerte a través de los ángeles. Wow, qué pregunta. Bueno, Muy buena pregunta. Pues bueno. podría resolver. Bueno, ahorita pero te toca más duro que no. Te hablo más duro. Hablas bajo, hablas en... Hablo más duro. Oye, ¿Ahí me escuchan bien? sí que sí. Bien. Sí, ya te escucho bien. Bien. Ayer estaba con una amiga que no veía hace mucho tiempo y me hablaba sobre una consultante porque ella es terapeuta, y me decía que tenía una paciente que le decía que ella estaba, que se quería suicidar. ¿Y qué hacía? ¿Qué decisión tomaba con respecto a quitarse lo que nosotros vemos como una experiencia de vida? Y me acordé ella me dio una respuesta, o sea, me dijo, le respondí como, pues si te suicidas, vuelves y empiezas, y de pronto en una experiencia más desagradable. Entonces, bueno, pues yo la escuché y después pues lo dejé pasar, y en mi experiencia, como experiencia, y en las charlas con el maestro Chido Shambho, también teniendo una experiencia con la muerte, me di cuenta que el alma elige libremente la experiencia de la muerte. Nosotros vemos el tiempo como una línea, pero realmente los sucesos están sucediendo todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Entonces, cuando se muere el cuerpo, o sea, cuando se muere aquí la experiencia física, lo que explica el maestro es que lo más puro que hayamos hecho acá se eleva, se regresa, se puede regresar a fundir, y lo que haga falta, pues el alma busca en su evolución, si va en un camino ascendente, ¿cuál es la experiencia que va a facilitar eso? Si vamos en sentido descendente bajando, ¿qué facilita esa experiencia? Entonces, en la bajada, explica el maestro Chido Shambho que busca lo más denso, lo más lejos a lo que es el todo. Entonces, busca el mineral, que es la primera experiencia más densa que hay en la materia, y después empieza el proceso evolutivo. O sea, todos en este planeta hemos sido roca primero, después mutamos y nos convertimos en planta, mutamos, nos convertimos en animal, mutamos, nos convertimos hoy en el ser humano que somos. Y como estamos en un sentido ascendente, seguimos ascendiendo. O sea, es decir, mi interpretación, o sea, si le digo a una persona que se va a suicidar y que repite y que va a estar peor, yo lo que estoy haciéndole es generándole una programación a su mente de una experiencia y coartando a esa persona de la libertad. Pasada la experiencia de la mente, el alma convence a la mente de que ya murió, un ejemplo,
Y el alma es quien toma la decisión de qué es la decisión que va a hacer. Si se funde con el todo, si sube a una capa espiritual más, si necesita bajar para complementar porque necesita comprender algo y lo hace a través de lo que sienta. Puede ser el más sabio o puede ser un policía o puede ser lo que quiera en esta experiencia. No es como que, claro, como en esta soy sabio, en la siguiente entonces va a escoger el ser todavía más sabio, más iluminado. Puede que no, puede que sí. Solo el alma sabe qué es lo que necesita al momento de morir. Entonces, tomando las palabras del maestro Chiyo Shambho, es muy importante entender la encarnación no como una tortura, sino como un proceso. Es un proceso que se necesita. Y en una parte del proceso, como explica el maestro, haciendo un buen trabajo espiritual, ese ser, esa conciencia, decide bajar a traernos más conciencia, ayudarnos a despertar, a darnos la mano, ayudarnos a hacer el retorno. Entonces, hay un caso muy bonito de un cantante que es el cantante de Jarabe de Palo, que hizo unas composiciones muy bellas, una música muy bonita, y empezó a morir de cáncer. Escribió un libro como de los 20 mandamientos de la felicidad o algo así. Y vi una de las últimas entrevistas y él estaba muriendo de cáncer y le hacían unas preguntas muy profundas. ¿Qué le diría a la gente? Y le decía, no se preocupen por nada, sean felices, hagan lo que les guste. Es decir, en él, en una persona que está muriendo de cáncer, mi percepción puede ser que está sufriendo, que está muy mal, pobrecito. Pero en una conciencia me estoy dando cuenta que la conciencia me está hablando a través de una experiencia, algo inefable, porque hablaba sobre la gota de la lluvia, cuando cambia la naturaleza. La conciencia estaba hablando ahí. Y ya no importa el cáncer no existe para el ser, el cáncer no pasa ahí. Y para ir cerrando, redondeando, un maestro muy importante ya murió, iluminado. Su cuerpo estaba muriendo de cáncer, un cáncer. Y le decía, maestro, tómese esto, haga esto, para que no se muera. Y él decía, no, es que yo no estoy enfermo. Decían, pero se va a morir. Decía, yo nunca he nacido ni nunca me he muerto. Entonces, hay un diálogo de reencarnación desde el hinduismo y desde lo religioso, porque el budismo y lo religioso lo volvieron una forma de control y fue un proceso, pero en este momento lo que llamamos como encarnar, como tomar, es muy amplio porque puedo hacerlo en cualquier línea del tiempo, puedo hacer cualquier cosa y el alma puede decidir ser cualquier cosa. Pero allá lo que sí se va es lo más puro y venimos aquí a lo que nos hizo falta para poderlo llevar acá y entonces aquí decir, bueno, yo quiero ir a mirar qué es la compasión. Entonces las almas se ponen de acuerdo y escoge una. Bueno, yo voy a ser quien lo va a violar, lo va a torturar, lo va a matar, le va a hacer una cantidad de cosas. Y ha hecho que hasta y nos sumergimos en el sueño del olvido. Y venimos acá y decimos, ¿por qué me pasa esto? Y se hace el proceso y el alma lo que es hasta que encuentres el perdón, la compasión. Porque si no, no lo sé, porque como allá ya soy todo, ¿cómo hago para saber qué es eso todo? ¿Qué es la compasión? Vengo a donde no hay compasión. Y juntos nos vamos acompañando. Es como un relevo. Tú haces, tú me haces, tú me haces. Entonces, todos esos son ángeles encarnados acá, los que parecen malos, los que parecen buenos, todos nos estamos acompañando en esa experiencia, todos somos ángeles aquí en la tierra. Muchas gracias.
Y con respecto al miedo de la muerte, hay algo que es muy importante dentro del que hablaba ahorita, es las leyes de la madre y las leyes del padre. Entonces, en las leyes de la madre nada permanece, todo muere y todo se transforma. En las leyes del padre todo es eterno. Entonces, dentro de esto es muy complejo porque cuando yo estoy muriendo, que es lo que llamamos la muerte, lo que está muriendo es la materia, ¿no? Pero como estoy tan identificado con ella, ¿sí? Empiezan las angustias, el miedo, porque voy a creer que voy a perder algo que en mí es intrínseco, que es la eternidad. Y resulta que eso no es posible porque soy eterno, en la ley del Padre. Para hacer ese trabajo y para que el trabajo dentro de la conciencia aquí en la tierra no implique el miedo, hay que generar un trabajo en la vida que sea enfocado al desapego. ¿Sí? Como me decía Andrés el fin de semana, nada diferente a lo divino puede estar dentro de ti. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que entre más miedo yo tenga a la muerte es porque más cosas que no me pertenecen están conmigo. O sea, como que estoy creyendo que son mis hijos, que todo. Sí, todos los apegos que hay tan fuertes dentro de uno, y que olvidamos realmente quién somos. Entonces, para el trabajo al menos ahorita con las leyes que existen de la madre, nada, todo es orgánico y nace y muere. Y eso es una ley que entre todos tenemos dentro de esta vida, ¿no? Y el trabajo para que eso no duela es entender que somos eternos, que es muy complejo, ¿no? Se está muriendo mi hijo acá y voy a entender que es eterno, pero que no sé qué. Entonces, ¿cuáles son los miedos a la muerte que yo tengo? ¿Sí? ¿Cuáles son los apegos? Tengo miedo de dejar a mi madre, tengo miedo de dejar a mi hijo, tengo miedo que se trata mi propio miedo, ¿no? Sí, como cuando mi abuela María, por parte de mi papá, duró tantos años con miedo a morirse, ella misma, porque porque era una mujer sin padre. Pero es que cuando te mueras no te vas a dejar de ver a tu mamá, pero te vas a quedar con tu papá. No quiero dejar de ver a mi mamá. No, pero hace parte del ciclo, hace parte de la vida, es solo un tiempo el que estás con tu madre, regresas a la casa de tu padre, Pero entonces están los apegos. Entonces, entre los miedos que yo tengo a la muerte, el miedo que yo tengo a la muerte está relacionado con los apegos, ¿sí? Otra cosa es que yo he desarrollado este potencial de en mí no hay nada más sino lo divino, ¿cierto? Pero no significa que la ausencia no quede, ¿no? Como el estado del ausente, como, sí, se me olvidó que... Y eso va a tomar un tiempo para adaptarse. Como alguna vez que decías que extrañabas a Jesús. Sí, yo extrañaba a Jesús. Entonces está la ausencia, ¿cierto? Está la ausencia, pero no está permeada de miedo. Sí, como no he podido superar después de 15 años que se murió mi perrito. Es un apego muy fuerte y lo que no has podido superar es el apego, no es el tema. Entonces, ahí relacionado un poco con la muerte y el miedo y la reencarnación. ¿Listo? Listo. Moni Angélica hace aquí un comentario. Dice, estoy leyendo la revelación de los 72 ángeles de Cábala y he tratado de entender los ángeles que me rigen, pero cada vez que los leo, entiendo una cosa diferente y como que se me olvida lo primero que leí. Entonces no sé si estoy entendiendo cómo hago para entender mejor y poder poner en práctica lo que los ángeles me dicen. Okay. ¿Es un libro? ¿Se llama La revelación de los 72 ángeles?
Es un- Sí, sí, es un libro de Migdalia López Mena. Y habla Ajá. todo, creo que la vez pasada, bueno, no sé si fue la vez pasada o la anterior, hablaste de algún libro de Los Ángeles y yo tenía este libro, no me preguntes por qué, dentro de mi biblioteca. Y entonces dije, oiga, pues quiero leérmelo. Y es un libro donde habla un poco de los 72 ángeles y cómo rigen por el zodiaco, cómo rigen pues lo que es uno. Entonces, pues habla de los tipos de ángeles y los leo y divinos, o sea, cada ángel le dice unas cosas maravillosas, pero los leo y yo lo entiendo en el momento y después como que quiero poner en práctica lo que ellos me están diciendo y no lo entiendo. Entonces vuelvo y tomo el libro y vuelvo a leer y otra vez pasa lo mismo. Entonces, no sé si es que soy tan corta todavía de experiencia en el tema o todavía soy mineral y no he llegado a la evolución. Pero sí quisiera como tener algún tip de entender cómo hago más creíble y más vivencial ese tipo de cosas que son tan lindas y que todos los días te están diciendo algo divino los ángeles y todos los días me suenan a algo hermoso, pero que quisiera poner en práctica y no sé cómo. Ok. Mónica lo dijo. Angélica, sí. Pues lo que sucede es que Es lo que tú decías de que hay que sentir. ay, que sí. No, no es de lo corta que se queda la palabra. Ujú. Es que tratar de el lenguaje, su lenguaje es muy limitado. Muy realmente. limitado. Exacto. Lo que sucede es que lo que me he dado cuenta es que yo sé de qué libro hablas, y así incluso tiene unas carticas, tiene unas cartas que vienen con el libro. Yo hace poquito estaba en Panamericana y lo vi y me pareció curioso y lo leí y sé desde donde ella lo está haciendo desde la astrología. También lo conozco. Y lo que sucede es que lo que pasa con los ángeles es que son frecuencias. Y me he dado cuenta que los 72 ángeles se están comunicando en frecuencias. Entonces, eso no solo te pasa con ese libro. Con el libro que nosotros trabajamos, que se llama Los Ángeles, sucede exactamente lo mismo. O sea, la gente que hace las meditaciones, las canalizaciones en las mañanas, les pasa eso, es la experiencia en común. Es como, estás escuchando la meditación, la canalización y dices, wow, claro, ya lo entendí, claro, no sé qué tal. Saca la meditación, se me olvidó todo. Porque resulta que esas palabras no son para el entendimiento, sino son frecuencias que están más relacionadas con el sentimiento, puedes sentirlas más que entenderlas. ¿Por qué? Porque el entendimiento, no el sentimiento emocional, que también está relacionado con eso, ¿sí? Porque el entendimiento resulta que nosotros, en esta época de la historia de la humanidad, está muy permeado, muy manejado por el ego. Y son palabras que embolatan al ego. Y entonces por eso uno termina diciendo no entendí. Y más que entender los ejercicios que te propone tal vez el libro, las lecturas que tienes que hacer es léelas como si fueran, estuvieras canalizando una energía en ese instante y deja que se vaya lo que entender, porque la energía ya empieza a funcionar en ti, que es lo que pasa en las canalizaciones que también hacemos nosotros. Y es algo que sucede, baja, se conecta celularmente con nosotros y empieza a suceder sin necesidad de la voluntad del ego. ¿Sí? Entonces, y es muy raro porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque queremos memorizar, porque queremos decir no sé qué. Y lo que pasa es que, les voy a explicar también esto, las canalizaciones y las frecuencias, el chakra de la garganta, el chakra de la garganta, esto que voy a decir, bueno, todo es frecuencia en el universo.
todo está compuesto por frecuencias. Entonces, la teoría de cuerdas dice que la materia prima del universo son unas cuerdas, como de una guitarra, pero milésimas. Y que todo en el universo tiene una frecuencia específica que lo hace tener la forma específica, lo vuelve partícula. Y conocemos muchos escritos antiguos. Uno de ellos dice, y primero fue el verbo. O sea, resulta que parte del poder que nosotros tenemos es de generar frecuencias, ¿sí? A través de la voz. Y ese generar frecuencias a través de la voz, a través de las palabras, genera resonancia y hace que todas estas cuerdas que están en el universo ahí, como onda, sean creadores. Por eso es que el maestro dice que estamos en un curso para ser creadores de existencias. ¿Sí? Que ya, que apenas vamos al bachillerato, pero... y no sabemos muy bien en qué grado, pero... son a través de la voz, ¿sí? De la voz. Esto que yo les estoy diciendo a ustedes tiene sentido porque ustedes aprendieron un idioma y yo estoy hablando ese idioma, ¿cierto? Entonces ustedes unen, pero en realidad son sonidos, es lo único que estoy haciendo. Es como si hiciera y todos, ay, así hablo yo con mi hija Victoria, ¿no? Pero son sonidos. Entonces, ustedes se dan cuenta cuando uno se machuca, uno no dice, bendito sea mi Dios. Divino, santo ángel bendito, qué alegría. Y uno quisiera, no, debería, no, porque es una frecuencia. Uno se machuca y grita, está generando. O insultar a alguien y decirle, lo que pasa es que tú eres un hijo de Dios. No, pues eso no suena a insulto. No, porque es una frecuencia. Usted lo que es un hijo de... ¿Sí? Entonces, y es una otra frecuencia. Entonces, las canalizaciones lo que utilizan son las palabras que generan una frecuencia. Entonces, ustedes han visto ahorita la actualización de WhatsApp, que le mandan a uno un audio y dice, que mandan, que como cuando uno está grabando una canción que muestra el alto de las voces. Y me pareció muy chistoso porque dependiendo de la persona, yo digo, uy, esta tiene una voz muy planita. Y yo mando audios y son, ¡ay! Puta, soy una gallina. Esto. ¿Cómo suben y bajan estas frecuencias de mi voz? Sí, la frecuencia de la voz. Entonces, de las palabras que estoy usando, entonces los bogotanos hablábamos, como cantado, los otros hablan. Y esas frecuencias están generando como, generan ondas y estas ondas pues generan realidades. Entonces, las palabras que se utilizan en las canalizaciones en realidad no tienen ningún sentido, incluso uno los lee y dice, esto está mal escrito. Sí, es como... Desde la razón no se entiende porque es que no es para tener comprensión de lectura, sino que lo que está haciendo eso es generar una frecuencia, la unión de una palabra con otra palabra, que baja una frecuencia completa, un ADN completo. Cuando se leen las canalizaciones de los ángeles, de principio a fin, es la composición del ADN completo de ese ser, ¿cierto? Que se está instalando en frecuencia dentro de mí. ¿Y qué es lo que sucede? Entre más lo escuche, más resueno en esa frecuencia. Entonces, lo que lees, por eso no lo puedes entender si es relacionado con los 72 ángeles, porque no son para el entendimiento, sino son para la conciencia. Es una frecuencia que está bajando, instalándose en ti, sea gran, chiquita, lo que estés leyendo. Y me he dado cuenta que sucede mucho en todos los libros que hablan de los 72 ángeles, están en, esa es la composición.
¿sí? Como va, como canalización. Pues en mi experiencia cuando empecé a trabajar, yo estaba así, denso, ¿no? Como molesto, incómodo, las emociones, los pensamientos, y empecé a trabajar, empezamos a trabajarlos y también trabajarlos con personas, con consultantes, con pacientes, con personas. Y yo salí así como, una sensación que no podía explicar, como que antes estaba, mira, ¿sabes qué? Y después, no, mira, no importa, ¿verdad? Entonces lo que hay que sostener no son las palabras, sino la emoción que es verdadera, la sensación. Me siento como con este amor, como que ahora sosténgalo. Y en el día, y al final del día está... Entonces al otro día, o uno la puede repetir la meditación de la tarde, o la hace al otro día. Y por la mañana, no sé qué me dijo, no sé para qué sirve, pero voy a sostener esta frecuencia. Hay que sostener. El truco es sostener. Y el trabajo de hacerlo más continuamente, por ejemplo, si acá tienen el ángel de nacimiento de cada uno, y no tenemos los otros porque no he podido entrar a hacer todavía el curso de amanecer, o porque no tengo, o tengo otro libro y todo esto es empezar a hacer el trabajo continuo, ¿no? Como mantenerse en la frecuencia. Y se vuelven oráculos. Entonces, lo que dice hoy, lo vuelvo y lo leo mañana y me está diciendo otra cosa. Y empiezas. Yo hoy ayer hice 2 canalizaciones y era como, y las canalizaciones yo era, ¿me están hablando a mí? ¿No? Y la persona, después las otras, wow, el mensaje fue yo, sí. Nos habla a todos. Seguramente tú escuchaste otra cosa que yo, porque, pero para mí fue perfecto para... Y cuando hago las canalizaciones en las mañanas, si ustedes le ponen suficiente cuidado, les va a decir qué es lo que va a pasar en el día. ¿Cómo está la energía? ¿Qué está sucediendo en ese día? ¿Sí? Con el ángel del día, porque ellos gobiernan 5 días de la semana, entonces ellos están gobernando esa frecuencia de esa semana y aparece. Miren, cuando nosotros empezamos a hacer eso del año completo, fue en pandemia, y hablaba sobre los mismos que ustedes están escuchando, hablaba sobre pandemia, sobre enfermedades, sobre y todos éramos como, wow. ¿Y ya hoy ustedes lo escuchan? No. Es súper bonito. Entonces no busques comprenderlo, sino más sintonizarte con la frecuencia de lo que ya leíste y seguir haciéndolo constantemente, porque entras directamente en contacto con lo espiritual y la mente como que le hace su jugada para que no entre a sabotearlo, ¿no? Que siempre es así. 8 minutos. ¿Listo? Bueno. Mil gracias. Bueno, Angélica, con mucho cariño. Última pregunta que tengan por acá. Hoy fue un día de preguntas que está bueno porque pues llevamos harto tiempo ya charlando, que tengan ahí preguntas que tengan ahí en la mano. No han escrito más. Listo, bueno. Entonces en este momento vamos a disponernos a meditar para poder ir cerrando este espacio. Ay, quiero... ¿Qué? También. Quiero paz, digo paz. Vamos a disponernos a... Nos sentamos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, a conectarnos con la respiración. Vamos a permitirnos este instante de conexión, de sanación. Vamos a inhalar, a exhalar por la boca, haciendo
soltando todo aquello que nos pesa. Vamos a llevar nuestra atención al cuerpo, en su peso, en la posición en la que estoy, la sensación con la silla, con la ropa. Mira las sensaciones, la temperatura. Va a sentir si algo me molesta en él. Con la exhalación voy sacando todo lo que pese, todas las cargas. Voy a ir a la conciencia de la emoción. Voy a sentirla en el cuerpo. A traer mi pensamiento al presente. Y lo voy a anclar a mi respiración. Observando cómo entra el aire, sale. Voy a agradecer al Gran Espíritu, a la Madre Cósmica, a la Madre Tierra, todos los guardianes, maestros, ángeles, seres de luz que nos acompañan. Mi yo superior, a la conciencia crística, mis ancestros elementales, todos los hermanos en esta tierra. Sigo en conciencia en el aire que entra y sale de mí. Voy a imaginar como frente de mí una escalera de 72,000 escalones. Se inclina hacia el cielo. Y en ella, esferas de luces, brillantes, inocentes, se manifiestan como ángeles que me invitan a subir. Voy subiendo sin ningún esfuerzo. Sintiendo toda esta energía de amor a mi alrededor. Junto a mí, mi ángel de nacimiento. Esta energía que fue entregada en esta encarnación para la misión de vida. Siento como me envuelve en una luz, una esfera brillante. Y con sus alas me abraza.
confrontando esta escalera. Hasta llegar a lo más alto. Donde hay todo y nada. Me permito estar ahí. Vacío absoluto. Lleno de amor. Sintiéndome segura. Amada. Y protegida. Me veo a mí mismo. Posición fetal. Flotando en un universo lleno de luz. Siento que no estoy sola. Alrededor mío, 9 luces, como ángeles, me rodean. Siento la energía de Metatron. De Raziel, de Sapkiel, Sakiel, Chamuel, Rafael, Janiel y Miguel. Me permito recibir de estos 9 príncipes la frecuencia de amor infinito para mí. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Vamos a inhalar por la nariz. A contener la respiración un poco. 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos. Tomamos de nuevo aire por la nariz. Contenemos 5, 4, 3, 2, 1. Una vez más. 5, 4, 3, 2. Kana sita lena kisatela. Okan sitalana steta yesikana. Okan stagan sita. Ikan sedan alaike
Para enfocar toda la atención en su corazón. Y como desde el corazón una luz blanca, irisada, con un arco iris transparente y lumínico, se proyecta hacia todas partes. Están aquí para acompañarnos, conectando desde el corazón, desde la luz. Voy a llevar esta luz a mi entorno, con los que esté. Y voy a permitirme recordar a través del otro. Onsetanya lekotisana uke satanya latisana. Lo que siento es real. Y lo sostengo, lo comparto, lo transfiero. No se necesitan palabras, explicaciones. Solo un corazón que está latiendo, que brilla. Ahora vamos a llevar esa frecuencia a nuestra familia, a nuestros amigos, a todas las personas que nos agradan y nos desagradan, que ellas también tienen esta frecuencia. Expandimos esta luz hacia esas direcciones. Kristana se puntalena. Y honramos este momento santo, sagrado, en la presencia.
Dejamos que nuestros corazones se derritan por todo, por todos. Somos uno solo con la existencia. Y someday, anele kuna, y respira. Y poco a poco vamos a ir recogiendo esta luz. Despacio, muy despacio. Con amor. El amor que todo lo ordena. Y vamos a ir recogiendo esa energía de nuevo hacia nuestro corazón. Voy a hacer un conteo de 5 a 1. Cuando cuente 1, vamos a estar en el presente, sosteniendo la frecuencia. 5, 4, 3, 2, 1. Llevo mis manos hacia el corazón, juntándolas en forma de oración, de agradecimiento por la unidad, por el presente, por el amor incondicional para todos, en esta tierra y en el universo. Vamos a frotar las palmas de las manos, dándoles calor. Las vamos a colocar sobre nuestro rostro con paciencia, con amor, con compasión, hacia mí mismo, hacia esta existencia. Vamos a abrir los ojos con las manos puestas ahí. Y voy aceptando el presente, lo que hay, lo que está. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que estamos todos los jueves a las 7 de la noche, 7:15, para que nos ayuden a difundir esta información. Natis, ¿cuándo comenzamos Círculo? Tenemos apertura para el 12 de junio, Moni, que iniciamos el desprendimiento. Y ahí Listo. iniciaríamos un nuevo ciclo de meditación en la mañana. Es para todos una invitación para poder participar en las meditaciones de la mañana a partir del 12 de junio. El 15 de junio hay un taller de respiración, que es una de las prácticas muy importantes. Esta práctica es
de respiración es un encuentro muy bello con la divinidad y con todo esto que hoy hablamos. Se los súper recomiendo. Si quieren información pueden escribirnos a la escuela. Y pues bueno, nos vemos dentro de 8 días. Un abracito para todos y feliz noche.